Buenas tardes, mi nombre es Luis Diego Agüero Cedeño y les voy a estar hablando de mi primer artículo que lleva por nombre 30 años atrás. La plástica nacional se introduce en las corrientes de vanguardia. Es de María Enriqueta Guardia, que es una historiadora del arte costarricense. Para continuar, es importante destacar que el arte costarricense se beneficia por el entramado social e institucional que generaba la economía del café, con cuyo auge tuvo como resultado un importante desarrollo cultural y artístico. Otros aspectos importantes para destacar en la plástica costarricense es la creación o la apertura de la Escuela Nacional de Bellas Artes, con la que se inicia el desarrollo de la plástica costarricense. También otras influencias importantes vienen a partir de este señor, Tomás Povedano de Arcos, que es un pintor español. Primeras vanguardias del arte costarricense, generación años 30 a 40. En la tercera década del siglo XX, una generación de artistas jóvenes se siente cada vez más atraído por el paisaje nacional y emprende una renovación al considerar que la academia es inoperante y que ya no responde a los nuevos planeamientos. Por eso es que este señor de la fotografía del lado derecho, que es Teórico Quirós, encabeza ese grupo. Y bajo todo esto se da un enfrentamiento no solo generacional, sino también a la forma de abordar la pintura. Escuela de Bellas Artes. En el seno de la Escuela de Bellas Artes se dan tres hechos relevantes que reactivan el arte del país en los años 40. Uno de esos es la introducción de la acuarela por parte de Margarita Berteo, que es este retrato que se localiza al lado izquierdo de esta señora. Otro es la introducción del muralismo y el último es la transformación que hace Teórico Quirós, que fue el señor que mencioné anteriormente, que le encabezó a lo del grupo y los apoyó para esa transformación. Ese señor lo que hizo fue una transformación de los planes de estudios de la Escuela de Artes Plásticas y los incorporó a la Universidad de Costa Rica. Generación de los años 50. Bueno, bajo este periodo se da toda una renovación pictórica que se podría llamar la segunda vanguardia. Algunos logros relevantes, la creación de la Casa del Artista. Bueno, eso es una noticia que está al lado derecho, que dice que cumple un año el sitio en aquellos tiempos. Y esto se da gracias a este retrato de esta señora, que es Olga Spinach, y que tiene un papel muy importante en esa generación. Otro aspecto importante es la remodelación del Museo Nacional para acoger exposiciones temporales y porque también otros artistas excursionan en tendencias más modernas. Por eso se conceptualiza el paisaje costarricense de una manera diferente a como se venía planteando. Cabe resaltar que en los años 40, pues con lo de la guerra civil y demás, el Estado procura gastar más dinero en universidades, en teatros y más en arte también. En la generación de los años 60 pasa casi lo mismo. Se considera que era necesaria una apertura hacia movimientos plásticos internacionales, como las representaciones que tenemos ahí, el constructivismo, el expresionismo abstracto, perdón, y el extraccionismo. Dado esto, nacen muchos grupos que vamos a ir comentando. En realidad lo que se buscaba era una incorporación a las nuevas tendencias internacionales. Y dentro de esos grupos cabe destacar el grupo 8, que valga la redundancia, eran 8 artistas costarricenses que buscaron estimular toda forma de originalidad creadora, o sea, inquietar el ambiente que ya estaba. Otro aspecto importante también de la década del 60 es la creación, perdón, de la Dirección General de Artes y Letras en el año de 1963
Y por otra parte, la utilización de técnicas como el collage de materiales de desecho, el dripping y otras, y las propuestas no figurativas. Otros grupos relevantes son el grupo Totem, que este grupo lo que pretendía era democratizar el arte, sacarlo de la capital, llevarlo a otras áreas del país. En el retrato se puede observar la imagen de Carlos Barbosa, que fue muy importante para este grupo. Por otro lado está el grupo Taller, que el grupo Taller fue muy importante porque organizaban muchas clases de eventos culturales y eso activaba más la vida artística nacional. En la imagen se puede observar a Manuel González de la Cruz, que fue muy importante para este grupo. Década de los años 70. Bueno, algunos puntos relevantes: se da la creación del Ministerio de Cultura, Juventud y Deporte y Anual de Artes Plásticas, pero suceden algunas problemáticas, ya que las ideas de globalización y algunos modelos que se venían reflejando en el país o proyectando en el país hacen que el Estado deje de invertir lo suficiente en el arte, o sea, y eso viene a ser una problemática. Sí hay otros aspectos como el incentivo al coleccionismo privado para que exista una mayor apertura y demás, pero sí hay un desequilibrio en esta generación. Bueno, muchas gracias y en general, como comentario final, bueno, la transformación de la plástica costarricense no está ligada a que en un periodo sucedió esto y en el otro lo otro, sino que todo fue una transformación que estaba ligada a esos cambios generacionales que se dieron bajo esas protestas de los artistas por incursionar en nuevas tendencias y demás, y hacer del arte costarricense, de la plástica, algo más novedoso. Ahora a continuación vamos a estar hablando del segundo artículo, que lleva por nombre El nacimiento de la ornamentación de un coliseo. Es de Mauricio Oviedo y Leonardo Santamaría del año 2015. Ahora vamos a estar hablando del primer punto, que habla del Teatro Nacional Templo de la Educación, Cultura y Moral costarricense. Se dice que la educación, la prensa escrita y las artes eran vistas como herramientas por parte del Estado para controlar a la población y mantener la estabilidad política. Ese punto es muy importante porque el Estado costarricense se caracterizó siempre por un interés hacia las artes y el estímulo de la cultura. Pero cabe resaltar que, como el punto número 2, que el modelo utilizado por el Estado era un Estado idealizado europeo. Quiere decir que basado en corrientes filosóficas, artísticas y demás, pero de Europa. Por otra parte, dado esto y otras series de acontecimientos, la élite josefina luchaban para que en el país se construyera un teatro. Ya existía el teatro municipal, que se derrumba en el año de 1889. Entonces, dado esto y las luchas de los cafetaleros y los comerciantes, el 28 de mayo de 1890, mediante el decreto número 23, se declaró el Teatro Nacional de la capital de la República como obra nacional. El otro punto a tratar son las relaciones Italia-Costa Rica. Cabe resaltar que en este segmento lo principal es eso, cómo se dio, qué fue lo que pasó, esas migraciones que se dieron a Costa Rica en el año 1821 y 1886, que llegan un centenar de italianos, que por eso muchos de esos lugares, como por ejemplo en San Vito, queda todavía esto vivo. El punto número 1, se dependía de las relaciones comerciales, principalmente del café. La revolución industrial en Europa es otro proceso, y el modelo liberal, que también marcaron el punto clave para Latinoamérica y se pudiera exportar materias primas. Y el otro punto es la migración. Eh, Algo clave e importante mencionar era que en aquellos tiempos las circunstancias de nuestro país eran muy ventajosas.
Se había dado la independencia en 1821. En 1830 el cultivo de café se extendió de tal forma que el país inició su ingreso en el mercado mundial y otros aspectos que llevaron al pueblo italiano a venir a Costa Rica. De ahí que más adelante vamos a ver cómo esto benefició también los contratos para la ornamentación del Teatro Nacional. Bueno, ya para ir finalizando tenemos el último punto que es la negociación de la ornamentación del Teatro Nacional. Cabe resaltar que la mayoría de esto es de parte del pueblo italiano, de contratistas italianos, y en realidad casi que el país fue muy poco. De hecho no hubieron licitaciones de parte de compañías nacionales, aunque hubo toda una molestia que desató ahí porque había un monopolio de parte de los hermanos Durini, que eran dos hermanos italianos que fueron los que realmente colaboraron en mayor cantidad con la ornamentación del teatro. El Estado costarricense pues trabaja con dos tipos de contratos: los contratistas menores, que encargados de ilimitadas cantidades, y los grandes contratistas que operaban a nivel internacional en sociedades y se dedicaban a importar materiales. Ahí entran estos en donde se menciona lo de las sociedades de los hermanos Durini, pero también existen otro grupo de italianos como Francesco Durini, Christopher Molinari y otros que tienen gran participación en estas sociedades y estas contrataciones, pero la principal fuera la de los hermanos Durini. Ellos casi que montan todo lo correspondiente a la ornamentación. Y por último cabe resaltar la figura de Adolfo Herba, que fue un cónsul de Costa Rica en Génova, el cual actuó como supervisor del Estado, calificando la calidad de las obras pictóricas que se iban a traer, de la ornamentación y demás. Bueno, y en general, digamos, este capítulo lo que trata de eso, de denuncias que se hicieron también porque no estaban de acuerdo a la población nacional que todo lo hicieran los italianos, pero después se hizo un concurso y al final ninguna empresa costarricense participó. Entonces la mayoría de la ornamentación del Teatro Nacional proviene de Europa, principalmente de los italianos. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya quedado claro la explicación de ambos artículos, pero en general cabe resaltar que para este último la mayoría de la decoración y ornamentación del teatro es de origen europeo, como se vio casi que la mayoría de los italianos, pero que en realidad representó un ente importante. Más sin embargo, en la actualidad hay cambios que se deben hacer principalmente para que este sea más accesible para todos.